El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Fe es el conocimiento que tú adquieres de Dios y que sabes que Dios lo va a hacer y que tienes su afianza lo que vas a pedir y a orar en la palabra, por lo cual la descendencia de Abraham, a la cual te voy a hablar, es una descendencia de fe, no de la carne, ya que Abraham tuvo, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2, 8. Abraham tuvo 8 hijos. Primero, el mayor, Ismael. Recuerda que Ismael, en Génesis 25:12, ahí está en pantalla, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. ¿Recuerdas que su fe flaqueó y dijo, bueno, es permitido por la ley que yo pueda tener como esposa cuando mi esposa es estéril a la concubina? La esposa se lo da y nace Ismael. Luego viene Isaac, su segundo hijo. Y dice la Biblia en Génesis 21:2 y 3. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Pero también Abraham tuvo 6 hijos con centura. Muere Sara y él toma como mujer a centura y con ella tuvo a Sinrán, Jotzán, Medán, Madián, Isbac. Génesis 25:1-2 y leamos la parte B del versículo 4. ¿Qué dice la Biblia? Ahí está. Los descendientes de Abraham y Centura. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Centura, la cual le dio a luz a Sinrán, ahí puede, si quiere usted, para su hijo, Jotzán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y dice el versículo 4, parte B, todos estos fueron hijos de Centura. Pero recordemos que Dios le habla claro a Abraham y le dice que solo de Isaac vendría la simiente del Salvador y de ellos nacerían los descendientes de la fe. ¿Por qué se toma a Isaac? Porque el nacimiento de Isaac no fue por voluntad de Isaac, no fue por voluntad de Abraham y de Sara. Sara era estéril, estaba vieja, había pasado las costumbres de las mujeres, no menstruaba, no ovulaba, pues no podía nacer un hijo. Así que viene la fe, porque es la simiente por la cual nace el Mesías en Isaac. Y Dios le dijo muy claramente a Abraham, Génesis 18:19, ¿qué dice la Biblia? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Recuerda que la fe, sí, la fe, no la razón, sino la fe, es la que te conduce
a una relación correcta con Dios. La fe. Es que, hermano, resulta que en mi familia hay brujería. ¿Qué tiene que ver eso? En Cristo se rompe eso. Tú vienes a Él y se destruye todo argumento de las tinieblas. Eso no tiene valor. Tiene valor si tú eres como el Israel, que estando en el desierto, su mente y su corazón estaban en Egipto. Y lo peor, se engañaban a sí mismos, recreando en el desierto. Yo creo que vieron alguna alusión, una visión, algo, de que allá comían manjares y eran, mejor dicho, lo que ellos no eran. Así hay mucho creyente. Y eso hace que la incredulidad entre a su vida y anule las promesas de Dios. Entonces escuchan un mensaje que les dice, mira, hay sanidad interior. Y corren. Hay liberación de cadenas y ataduras que vienen de tu pasado. Y corren. Creen a ello cuando la palabra de Dios dice que en Cristo eres una nueva criatura. En Cristo eres nacido de nuevo. Si algo nace de nuevo, pues no puede venir ligado con lo viejo. Por eso Dios habla y hace la siguiente analogía entre los hijos de Isaac y Rebeca, Esaú y Jacob. Esaú nace primero, la carne. Recuerda que Abraham en su carne tuvo a Ismael, pues eso se reflejó en la familia de Isaac. Y el segundo, Jacob, el espiritual. Y venían en esa guerra hasta que prevaleció ¿quién? El espiritual. Porque el natural desechó las promesas de Dios. Y eso lo vamos a ver. Corramos, si no el tiempo no nos da. Dice Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Recuerda que cuando Dios pronuncia una bendición es porque viene multiplicación. Y eso es lo que Dios hace contigo. Versículo 17 y 18 de Génesis 22. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En su simiente, por cuanto obedeciste mi voz. Esa bendición de las simientes tiene que ver con la línea de nuestro Señor Jesucristo. Pero la descendencia tiene que ver con todos nosotros, los descendientes de la fe del patriarca Abraham. Los que nos identificamos con la fe somos descendencia de Abraham. ¿Para qué? Para conformar la iglesia. Dice la Biblia en el Salmo 139, 4, Biblia amplificada. Salmo 139, 4. Porque no hay palabra en mi lengua, aún sin pronunciar, que no, he aquí, oh Señor, tú la sepas toda. Dios sabe cuál es tu actitud. Hebreos 4:13, Biblia amplificada. Y no existe criatura que esté oculta a su vista, sino que todas las cosas están abiertas y expuestas, desnudas e indefensas a los ojos de aquel con quien tenemos que tratar. Así que Dios ve que los hijos en la carne de Abraham no tenían fe. Eso lo mostró Ismael. ¿Por qué? Porque la carne siempre te llevará a actuar por instinto. La carne. La fe te lleva a actuar por la palabra de Dios.
La carne no. Cuando tú vas a hacer algo, tu carne te dice, mejor entra en un ayuno. Afianza eso en un ayuno. Otros más osados, afianza eso con una palabra. Siembra. Más osados. Otros más osados, bendice al profeta que te da la palabra. Y etcétera. Y tú lo piensas y la carne te lleva a actuar por instinto. En cambio, la fe te lleva a actuar en las promesas de Dios. A decir, Padre, tú lo has prometido. Tu palabra es clara, Señor, en decir que tú has de estar con nosotros, de guardarnos. Hace poco, recuerdo, estaba yo en una ciudad y algo pasó. ¿Qué sucedió? No lo sé. Pero había una fuerte borrasca que parecía como si hubiera en el sector un terremoto. Se movían las cuerdas con tal fuerza que golpeaban los vidrios y toda la gente, aún el que estaba conmigo, trataron de correr. Y el que estaba conmigo dijo, párate. Le dije, no, un momento, cálmate, quédate sentado. Si Dios no nos guarda, no nos guarda nadie. Porque imagínense una estampida, todo mundo corriendo, bajando escaleras. Nadie se va a poner a pensar si es eléctrica o no. De hecho, solo habían eléctricas. Entonces imagínate las personas que les da miedo bajar, las personas que no, habría una matazón peor de lo que pudo haber causado aquella cosa que pasó. Así es la carne. La carne te lleva a ver las cosas a lo lejos, allá, a lo lejos. La fe te hace atraer las cosas. Isaac es el de la fe. Ismael es la carne. Y mire cómo la carne actúa y cómo la carne se burla de la fe. Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz, se burlaba de su hijo Isaac. De pronto, no sé, Isaac, este niño que nació ya después de que su madre era anciana, quién sabe qué características tenía. Y él se empezó a burlar. Esto el apóstol nos lo explica en Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Quiénes perseguían a aquellos que habían nacido en Galacia? Los judaizantes. La carne. Haz esto, haz aquello. No te pongas esto, no hagas esto, no te pongas este color, no te pongas aquello, no hagas. Todo eso es carne. Yo en mi vestimenta debo agradar y mostrar a un Dios. Porque si voy a hacer cosas que no agradan a Dios, diciendo que tengo la libertad en Cristo, pues déjame decirte que eso no es libertad, eso se llama libertinaje. Porque cualquiera que me escucha dirá, ah, no, pues entonces yo me puedo poner un piercing, yo me puedo poner aretes, yo me puedo pintar, y gloria a Dios, aleluya, soy un varón de Dios. No, tú eres una vergüenza. No debes tomar cosas que distinguen a una mujer. Tú debes ser varonil. A eso me refiero. No me refiero a que salgamos y hagamos y todo bajo la fe. No. Dice la Biblia que Abraham, al ver que Ismael se burlaba y de que sus otros hijos podían contender con Isaac, ¿qué hizo? Los apartó, los alejó. Génesis 25, 5 y 6. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones
y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Por ello, estos hijos no hacen parte de la descendencia del pueblo de Israel. Tampoco hacen parte de la fe, porque la fe nace y se forja en la tribulación. La fe nace y se forja en medio del problema. Si estás atravesando un problema, declara la palabra de fe. Tú no puedes ser igual a los demás. Pasó algo delicado, declara la palabra de fe. Ordena a tu cuerpo, a esos miembros, diles en el nombre de Jesús, ordeno a tal parte afectada que en el nombre de Jesús, creador y sustentador de las cosas, comience un proceso de regeneración. Si hay algo afectado en tu vida, ordenamos ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret que toda parte afectada de tu cuerpo comience una restauración, una regeneración, de tal manera que seas sano y libre de tu enfermedad. En el nombre de Jesús, Padre, por tu palabra se hicieron los cielos y la tierra. Y ahora en Cristo tú nos has dado la autoridad, nos has dado el poder. Cosas mayores haremos en tu nombre, porque tú nos has investido de autoridad y de poder. Por eso se va todo cáncer de tu vida, se va toda enfermedad. Sale de los cuerpos todo espíritu contrario a la palabra. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Eres sano y eres libre de tu enfermedad. Eres sano y eres libre de toda dolencia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos tu palabra. Y la Biblia dice que tú enviaste tu palabra y los sanó. Así como aquel centurión que decía, yo tengo autoridad. Tú también la tienes. Solo di tu palabra a la distancia y mi siervo sanará. Y Jesús le dijo, ve, ya está. Padre, creo a esa palabra. Creo a esa palabra. Me afianzo a esa palabra. Mi fe está segura en que tú lo que prometes cumples. Porque tú no eres un Dios mentiroso. Tú eres un Dios que hablas y cumples. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, debemos aclarar que el apóstol, al decir que no todos los descendientes en la carne del patriarca son israelitas, sino los descendientes de la fe. Mira lo que dice la Biblia en Romanos, capítulo 9, versículos 6 y 8. Romanos 6, 9 y 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de Dios según la promesa y son contados como descendientes. O sea que tú y yo formamos parte de la descendencia de Abraham, sí. ¿Es que soy colombiano? Sí, tú eres colombiano. Pero desciendes de la fe. Y la fe viene acompañada de las promesas. La fe hace producir obediencia. La obediencia hace producir fe. Es una actuación donde la fe toma fuerza, te empodera, tú obedeces a Dios y bajo esa obediencia tu fe crece, porque tú haces lo que a Dios le agrada. Así que, ¿qué necesitas para agradar a Dios? Creer en Él, empezar a mirar la Biblia, empezar a orar, empezar a ayunar. Hechos, capítulo 3, versículo 25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
todas las familias de la tierra. Pero recuerda que Israel, aunque teniendo la ley, porque vuelvo y te digo, la ley no es mala, la ley es la que muestra e indica el pecado. La ley es santa, justa. La ley envuelve la necesidad de un Salvador. Así que si viene el Salvador, pues la ley se es cumplida. La ley mosaica, es la que nos muestra los atributos de Dios, la santidad de Dios. Sí, la ley. No cometerás tal cosa. Es porque Dios no es así. Y Él te dice, no lo hagas porque yo no lo hago. Pero la ley, en guardarla sin estar en Cristo, es difícil de cumplirla. Por la naturaleza de incredulidad, por la naturaleza de tu carne, por la naturaleza de no estar en una relación correcta, que es la justicia de Dios. Por ello, Israel se volvió incrédulo. Incrédulo. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 9:30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué está hablando Dios? Del Mesías. Israel no lo acepta. Al no aceptarlo, pues han tropezado en la roca. ¿Cuál roca? Cristo es la roca. Cristo es la piedra que han desechado los edificadores, la cual es la que cierra el ángulo. O sea, se hace la edificación y se pone una piedra como una especie de un triángulo que al caer cierra toda la edificación, consolida todo. Y eso es Cristo. Cristo es la consumación de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ello el creyente que está en Cristo está cimentado en la roca. La roca es Cristo. Y la roca ha designado a las roquitas o a las piedritas que van a edificar el edificio, la autoridad. Por eso se le dijo a Pedro: sobre esta roca, ¿cuál? Cristo, se edificará la iglesia. O sea que al estar una persona metida en Cristo, las puertas del Hades no van a prevalecer. Si en tu vida está Cristo y tú estás en Él, déjame decirte, debes decirle a tu mente: mente, en mí está Cristo, se va a la ruina. En mi mente está Cristo, se va toda pobreza. En mi mente está Cristo, se va toda angustia. En mi mente está Cristo, se va toda enfermedad. En mi mente está Cristo, se va todo lo que no es de Él. No acepto en mi vida ninguna brujería, ninguna hechicería. Hay gente que le da importancia a la brujería y hacen un aspaviento y hacen unas cosas dándole como poder y se encontraron tal cosa y resulta que la persona que lo encontró se sintió mal. No, hay poder en Jesús. Somos hijos de luz, no de las tinieblas. En nosotros habita la gloria de Dios. En tu vida habita el poder de Dios. Pero, ¿qué comes? Novelas, redes, musiquita. Ay, no sea tan fanático. Que día un joven me dijo: ay, usted, yo lo admiro, pero es que usted a veces se vuelve tan fanático, mi hermano, que todo es pecado. No.
pero no te alimentes de cosas que no te van a bendecir. Israel se llenó de tanta ley que aparte de ello hizo traducciones, hizo micos, hizo, como le dijera, interpretaciones. Y las dieron tan fehacientes que la ley la olvidaron por guardar las tradiciones. Y cuando viene el autor de la ley, ellos le dicen, pero a ver un momento. No, es que la tradición vale más que la ley, vale más que el mandamiento. Y Jesús dijo, un momento, esa tradición invalida el mandamiento. Así que la palabra de Dios no falló. No falló. No es que la palabra de Dios haya fallado. No. Romanos 9:6. No. No es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Son israelitas. Así que Pablo le asegura a los romanos que Dios es fiel, que Dios cumple lo que promete, pero que la incredulidad es lo que hizo que Israel rechazara la promesa, que Israel rechazara ser incluido en la descendencia de Abraham. Y ellos se molestan, por lo menos si un judío me oyera hablar, se molestaría porque le estoy diciendo que no lo es. Así que nace dos Israel, uno natural y uno espiritual. Para Dios el natural no tiene nada. Para Dios el Israel que vale es el espiritual. El espiritual. Porque Romanos 9:6 muy claramente dice, sin embargo, no es que la palabra de Dios haya fallado. Romanos 6 al 9. No, sin embargo, no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Jacob, o sea, de Israel, pertenecen al verdadero Israel. Y no todos son hijos de Abraham porque son por sangre su descendencia. No, la descendencia será llamada y contada por el linaje de Isaac. Es decir, no son los hijos del cuerpo de Abraham o de la carne los que son hechos hijos de Dios, sino que es la descendencia a quien se le aplica la promesa, la que será contada descendencia de Abraham, porque esto es lo que decía la promesa. Te estoy leyendo la Biblia. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Biblia amplificada. Dios escoge a Isaac. Por eso, el apóstol Pablo describe a quienes se le hace referencia como el segundo Israel, como el Israel espiritual. Vuelvo y te digo, en Cristo se cumple todo. Ya no necesito observar la ley tal, el pacto tal, la primicia tal, la cosecha tal. No, porque me estoy convirtiendo en obras. Y las obras a Dios no le agradan. No, el corazón de los israelitas debía estar recto delante de Dios, no por su obrar, sino por una actitud de reconocimiento que a Dios le agrada mi actuar en fe. Mi actitud diaria debe ser en fe y no por obras. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Por eso se dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. No, porque no es en lo exterior. Miren lo que dice Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y mire que en Juan, del capítulo 8 al versículo 31 al 47, hubo una gran discrepancia entre Jesús y los judíos.
¿Por qué? Leámoslo. No sé si lo tienes ahí, no. Juan, capítulo 8, versículo 31 al 37. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso la gracia no es libertad para pecar. La gracia es la libertad que Dios te da en Cristo de agradar al Padre por tu actitud hacia Él de reverencia. El pecado es el producto de tu concupiscencia y tu carne que no te deja fluir en la fe ni en la gracia. Eres un pecador. Versículo 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Cuál padre? Soy de vuestro padre el diablo. Imagínense. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué? Una vida en la fe. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, o sea, el diablo. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que, mi hermano, ¿qué lenguaje hablas? ¿El de Dios? ¿O dices estar en Dios, pero déjame decirte que estás en tu carnecita? ¿Sí? Y que cuando hablas, habla tu carnecita. Yo te invito a que reflexionemos en Cristo. ¿No ha sido maravilloso este tema? ¿No ha sido glorioso poder tú rendir tu vida, tu actitud, todo a Cristo? No se trata de hacer otra cosa, sino estar cimentados en Cristo. Yo te invito a que tú vengas a Él. Deja de pecar. Deja de esa frase: es que la carne es débil. Yo soy débil. Estoy en el proceso, mi hermano, de restauración. Tú sabes. Sí, y si viene el Señor, ¿qué pasa con tu proceso? ¿Has construido todo en hojarasca, heno, hojas secas, que viene el fuego y lo quema? ¿Por qué no empiezas a cambiar eso y lo desechas y coges el oro, la plata, el bronce, cosas sólidas que pueden soportar el fuego? Aún el fuego purifica esos metales. ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no rindes tu vida a Él? No sigas en tu pecado. No te mueras en tu pecado.
Tú dirás, hay tiempo. El tiempo se acerca. El tiempo se agota. ¿Qué sabes tú si saliendo a la puerta vas a morir? ¿Por qué no le dices hoy, Señor, toma control de mi vida? Señor, toma control de mi corazón, de mi mente. Por favor, ayúdame, cámbiame, renuévame, transfórmame, Señor. Me rindo a tus pies, me rindo a ti, Señor, todo lo que soy, todo lo que seré, todo lo que anhelo ser. En ti lo lograré, Señor. Este hombre me habla de estar en Cristo. Quiero entender, por favor. Envía a tu Espíritu Santo para que me haga entender qué es estar en Cristo, qué es permanecer en Él, qué es vivir en Él, qué es poderme afianzar en Él. Y que no mi incredulidad me haga tropezar, me haga dudar. Padre, quita toda incredulidad de los corazones. Padre, quita toda incredulidad. Estas personas que vacilan, que están entre sí, no. Entre qué argumentos tiene, no. Padre, es tu palabra. He hablado tu palabra. No he querido hablar nada mío. Tu palabra. Por favor, Señor, haz que tu palabra avance. Haz que tu palabra toque vidas. Haz que tu palabra en esta hora llegue y esa persona que se encuentra atada sea libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Envío ahora mismo esa palabra. Se libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va toda dolencia. Se va toda enfermedad de tu cuerpo. Huye en el nombre de Jesús de Nazaret. No soporta más tu cuerpo porque tu cuerpo está en Cristo y el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Él las hace todas nuevas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu tiempo. Para mí es un privilegio. En el Señor, un honor poder llegar a ti. Sé que nos extendemos, pero mi anhelo es que tú puedas crecer y que tú te puedas afianzar y que cuando tú estés con tu familia puedas decir, Dios ha hecho grandes cosas en mí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.